Buenas tardes, hermanos, amigos, familiares, todos aquellos que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook, Maná del Cielo. Les enviamos bendiciones hasta sus hogares donde se encuentran. Que la sangre de nuestro Dios Todopoderoso les cubra. Que la mano de nuestro Dios y Padre esté sosteniendo sus vidas, sus hogares, sus familias, en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy está con nosotros nuestro hermano Jonathan. Primeramente lo presentamos. Él va a dar un saludo a la iglesia. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Y bueno, nuevamente está con nosotros Benjamín para alabar el nombre de nuestro Dios. Amén. Buenas tardes, amada iglesia. Aquí deseándoles un feliz día de las madres para todas las hermanas de nuestra iglesia. Gracias. Para todas las familias. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos estar muy cerca de ustedes ya muy pronto para podérselos dar en persona. Les estamos deseando un feliz día, que se la pasen muy bien con su familia y sigamos confiando en el Señor. Depositémosle la confianza a nuestro Padre Santo y es el día de adorar a nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, hermanos. Amén. Así que prepare su corazón, hermano, en esta hora, prepare su vida para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de hacer nuestra oración, quisiera leerles una parte de las Sagradas Escrituras para que usted dimensione a qué Dios nosotros adoramos, exaltamos y bendecimos. Mire, la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 4, 10 y 11 nos dice así: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Amén. Entonces nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Dele muchas gracias en esta tarde, porque Él nos está concediendo un día más de vida para alabarle, para exaltarle, para bendecirle. Vamos a poner este momento en manos de Dios. Y hermanos, yo sé que la presencia de Dios va a llegar hasta sus hogares. Está en sus hogares, hermanos, allá donde se encuentran, porque Dios todo lo llena. Él es un Dios omnipresente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está presente en todo lugar y por ello nosotros le alabamos y le adoramos con todas nuestras fuerzas. Vamos a poner este momento en manos de Dios. Padre Santo, Padre Eterno, en esta hora estamos muy agradecidos contigo, Padre, muy agradecidos contigo porque tú nos das la vida, porque tú nos das un día más en el cual podemos alabarte, bendecirte, glorificarte, Padre. Gracias, Señor, porque te conocemos. Gracias, Señor, porque hoy podemos alabarte, porque hoy podemos bendecirte, porque hoy podemos darte ese honor a ti, Padre Santo, Señor, el honor que tú mereces. Señor, mi Dios, en medio de la situación que nos encontramos, Señor, queremos decirte, Padre, que gracias por conocerte, gracias porque ahora podemos adorarte, podemos exaltarte. Nuestra confianza está puesta en ti, no en las circunstancias, no en lo que vivimos, Señor. Claro que es importante, Padre, pero más que nada, nuestra vida, nuestra confianza está en ti, oh Dios poderoso. Y en esta hora queremos darte la gloria, la honra, el honor que tú mereces, Padre. Tú mereces todo lo mejor, Padre. Y te pido que allá en los hogares donde mis hermanos se encuentran, donde ellos están, Padre Celestial, tu presencia también, Señor. Haga esa habitación, Señor, oh Dios, para que tú estés con ellos, Señor. En cualquier situación que ellos estén viviendo, que ellos estén atravesando, que, oh Dios, hoy en este día reciban de ti, Padre Celestial, a través de la alabanza, a través de la adoración, oh Dios, y también a través de la palabra que tú hoy tienes preparado para nuestra vida, Señor, oh Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya, Señor, oh Dios.
Mis hermanos, recuerdo que este canto, pues lo entonaron allá en el Estadio Azteca, con muchísima gente. Imagínense, el estadio estaba lleno y pudieron adorar toda esta multitud, juntamente con Marcos Witt, a nuestro Dios. Y qué hermoso, hermanos, es que la gente vea que nosotros adoramos a un Dios vivo. Y por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos la luz del mundo en medio de las tinieblas. Y hermanos, en esta hora vamos a adorar a Dios. Allá en donde estás en tu hogar, crea esa atmósfera de alabanza, de adoración a tu Dios. Y dice este canto: damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Fuera de ti no hay quien salve. ¿A quién vamos a ir en tiempos difíciles, en tiempos de alegría, en tiempos de adversidad? A nadie más, hermanos, solamente a Él. Sus discípulos, cuando estaban en esta tierra, dijeron: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Yo lo he podido comprobar a través de este tiempo. Yo no puedo ir a nadie más, solamente a Dios, porque Él es el único que me va a ayudar, me va a tender su mano, me va a levantar, me va a fortalecer, me va a guiar. Y yo creo que ese también es el motivo de tu adoración. A nadie más puedes ir, solamente a Él. Por eso en esta hora vamos a adorarle, porque cuando el pueblo de Dios alaba al Señor, suceden cosas maravillosas. Antes entonábamos: hay sanidad, hay liberación, se siente la presencia del Señor. Damos honor a ti.
como tú. Bendito seas, Señor. Queremos, oh Padre, declarar como lo hacía Job: el soplo del Omnipotente me dio vida. Oh Señor Dios, sopla vida, Señor Dios, sopla vida allá donde se encuentran mis hermanos, oh Dios, en sus hogares, en sus habitaciones o en el automóvil, en el trabajo. Sopla vida, alabanza. Sopla vida, Señor Dios, porque tú eres el creador de la vida, Señor. Por tu voluntad existimos y fuimos creados. Sopla vida, Señor, sobre aquí mis hermanos alados. Tú eres el único que tiene la autoridad para dar la vida y para quitarla, Señor Dios. Y dice tu palabra, Señor, que la tierra es el estrado de tus pies. Oh Señor, qué tan poderoso eres. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú eres el Dios poderoso y a ti damos el honor, la gloria, la honra, la alabanza, toda pleitesía para ti, oh Dios, creador de vida. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Padre. Gracias porque te podemos adorar y exaltar, y con esa misma actitud de alabanza, de adoración, recibimos tu palabra. Esa palabra, Señor, que vive y reina por siempre y no pasará. Tú dices, Señor, que el cielo, la tierra va a pasar, un día ya no nos vamos a ver, pero tu palabra no pasará, permanecerá para siempre, oh Dios, y por tu palabra hoy nos vamos a alimentar, oh Dios. Gracias, gracias, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón. Así dejamos el lugar a nuestro pastor, Arturo Sierra Alfonso. Amén. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Muy buenas tardes, amada iglesia. Es un placer volver a estar con ustedes en este día. Queremos mandar muchas felicitaciones a todas nuestras hermanas en este día. Deseamos que la bendición del Señor sea en sus vidas. Queremos enviar saludos a mi suegra y a mi madre ahí donde ellos se encuentran. Muchas felicidades. En esta mañana, iglesia, vamos a continuar con nuestros estudios del libro del Apocalipsis. Los tiempos que estamos viviendo nos hacen ver que necesitamos escuchar la palabra profética más segura, y esta la encontramos en la palabra del Señor. En esta mañana vamos a hablar un poquito acerca del mensaje que Dios tiene para la iglesia de Esmirna. Así que voy a invitarles para que pongan mucha atención a este estudio de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor, voy a leer ahí en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
Muy bien, vamos a considerar entonces el estudio a la iglesia de Esmirna. Primeramente quiero decirles que Esmirna significa mirra o significa algo que es amargo. Esta ciudad se caracterizaba por ser una ciudad rica e importante y próspera, y sobre todo por su fidelidad a Roma y al emperador romano. Esta ciudad era conocida por sus avances en ciencia y medicina y se le consideraba como el orgullo de Asia. De hecho, en esta ciudad se había levantado un templo en honor del emperador romano Tiberio César. Y constantemente en esta ciudad se le ofrecía incienso y se obligaba a todos sus ciudadanos a proclamar que César era el Señor. Entendemos entonces que para los cristianos que habitaban en esa gran ciudad siempre era motivo de prueba, de lucha, porque eran obligados a decir esta palabra. Y entendemos que para la iglesia cristiana solamente Jesucristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Esto propiciaba que aquellos cristianos fueran perseguidos y fueran a veces despojados de sus propiedades. Por ello es que la ciudad lleva el nombre de algo que es amargo. Muy bien, vamos a considerar entonces el mensaje de Dios para esta iglesia. Como vimos la semana pasada, este mensaje empieza y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Hemos considerado que la palabra ángel significa mensajero, significa una persona que ha sido enviada, una persona que da palabra. Por lo tanto, esta carta es dirigida primeramente al ángel, al mensajero de la iglesia que está en Esmirna. Y como hemos visto, era una ciudad ubicada en el Asia Menor. Vemos la presentación de Cristo nuestro Señor para esta iglesia y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Con estas palabras se presenta Cristo para esta iglesia como el primero y el postrero. Esta palabra enfatiza entonces que Jesucristo es el inicio de todas las cosas y es el final de todas las cosas. Fuera de él ya nada es ni puede existir. Esto nos habla de la plenitud que hay en Cristo Jesús. Y la palabra el que estuvo muerto y vivió hace referencia precisamente a la resurrección del Señor. Entendemos que él estuvo muerto, él fue crucificado, fue clavado, fue sepultado, pero dice la palabra que al tercer día se levantó con poder de entre los muertos. Nadie puede adjudicarse esta palabra, solamente nuestro Señor, el que estuvo muerto y vivió. Entonces, esta palabra hace referencia a la victoria de nuestro Señor sobre la muerte. Sin lugar a dudas, esta presentación de Cristo hacia la iglesia trae un mensaje de esperanza y de consuelo para todos aquellos cristianos que estaban atribulados, que estaban afligidos por causa de su situación que estaban viviendo en la ciudad de Esmirna. El mensaje en sí sigue diciendo: yo conozco tus obras. Esto nos enseña que Dios conoce la vida y las acciones de todos y cada uno de nosotros. Nada le es oculto al Señor. Él es omnisciente, Él todo lo conoce, Él todo lo escudriña. Y dice la palabra que un día las obras de todos y cada uno de nosotros serán probadas en el tribunal del Señor, y ahí vamos a recibir una recompensa o vamos a sufrir pérdida. Pero lo importante es que el Señor conoce todas y cada una de nuestras obras. De manera especial a la iglesia de Esmirna, Dios le dice: yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Como hemos dicho, en esta ciudad de Esmirna se había levantado un templo en honor del emperador,
y se tenía la obligación de que todos los habitantes le rindieran pleitesía, le reconocieran como Señor y Dios. Obviamente, como los cristianos de esa época se negaban a esta práctica, eran atribulados y eran afligidos de diversas maneras. Muchas veces eran despojados de sus bienes, eran expulsados de sus trabajos y no gozaban de derechos ni de privilegios. Muchas puertas económicas se cerraron para ellos y no podían comprar ni vender nada de productos. Pero aún así dice la palabra que eran ricos. Entonces, nuestros hermanos cristianos de esa época podemos ver que estaban pasando por tiempos de aflicción. Hoy lo que nosotros vivimos, a veces nos afligimos, a veces también nos angustiamos por la economía, por la situación de escasez. Pero esto no era nada nuevo para nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Ellos eran despojados de sus tierras, de sus propiedades, y se les obligaba entonces a la adoración al César. Entonces, por esto es la palabra en donde se les dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu pobreza, pero el Señor les dice a aquellos cristianos: pero tú eres rico. Esto nos enseña que aquellos cristianos, a pesar de su pobreza, a pesar de ser despojados de sus bienes, mantenían su fidelidad y su fe hacia el Señor. Si nos damos cuenta, no hay ninguna palabra de reproche de parte del Señor para esta congregación. El Señor les dice: tú eres rico. Qué gran privilegio tenían estos cristianos, despojados, en pobreza, en ruinas, pero su fidelidad y su fe hacia el Señor se mantenía firme. Vean este mensaje, amados hermanos, para nosotros hoy, la iglesia de Cristo. Es importante que también nosotros, en medio de estos tiempos de tribulación, de escasez, de aflicción, también mantengamos nuestra fidelidad hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esmirna, como ciudad, disfrutaba de muchas bendiciones materiales. Tenía su orgullo, tenía riqueza, pero su relación con Dios era pobre o era muy escasa. En cambio, los verdaderos cristianos que habitaban en esta ciudad abundaban en comunión para con Dios. Y esto nada tiene que ver con las riquezas del mundo. Por eso, iglesia, aprendamos de nuestros hermanos de esta iglesia primitiva. Y le sigue diciendo el Señor: y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo quiero decirles que en ese tiempo los judíos no eran obligados a darle adoración al César. Se les respetaba en su fe. La palabra blasfemar significa difamar y significa hablar mal del nombre de Dios. Entonces, hemos dicho que ellos estaban exentos de la adoración al César, pero ¿saben qué es lo que hacían estos judíos? Ellos traicionaban a los cristianos, ellos denunciaban a los cristianos, y por causa de esta blasfemia de acusación, nuestros hermanos eran perseguidos y muchos eran llevados aún hasta la muerte. Entendemos que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, como hoy día mucha gente también desprecia a Jesús como su Salvador. Entonces, en esto consistía la blasfemia de aquellos que se decían ser judíos. El nombre judío significa el que alaba o el que glorifica a Dios. Sin embargo, ellos eran los primeros que traicionaban a los cristianos, denunciándolos ante las autoridades romanas. Por ello la blasfemia, para que aquellos consiervos nuestros pasaran por diversas tribulaciones. Por eso es que el Señor califica
a estos como sinagoga de Satanás. En vez de que fueran hombres que enseñaran la palabra, que enseñaran a adorar al Señor, se reunían, tenían sus asambleas, sus centros de enseñanza para denunciar a nuestros hermanos para que fueran perseguidos. De aquí el nombre de amargo, de algo que está pasando por tribulación, la amargura, el sufrimiento. Viene la exhortación de parte del Señor para nuestros hermanos y les dice esta palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces miren, iglesia, ya había sufrimiento para aquellos nuestros hermanos de la iglesia de Esmirna. Estaban pasando por crisis en su economía. Estaban siendo despojados de sus bienes y de sus propiedades, y el Señor todavía les da esta palabra: no temas en nada lo que vas a padecer. Esto es, todavía les iba a llover sobre mojado. Aún iban a venir más aflicciones y más sufrimientos. Por ello les dice el Señor: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto nos enseña que la tribulación iba a aumentar aún más sobre aquellos cristianos. Es como nosotros ahorita lo que estamos viviendo es que ya todo termine. Es que esta situación que ya tiene más de un mes acabe. Pero es como si el Señor dijera a la iglesia: ¿saben qué? Prepárense porque aún viene más. Esto era lo que pasaba para aquellos cristianos de la iglesia de Esmirna. Estaban atribulados, estaban afligidos, pero el Señor todavía les dice: no temas en nada lo que vas a padecer. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios promete estar con ellos en medio de sus tribulaciones. Iglesia, entendamos este principio. Estamos atribulados, estamos afligidos, pero Dios nos está diciendo en esta mañana: no tengas temor. Porque la palabra del Señor dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vean entonces los principios que podemos encontrar en este mensaje de parte de Dios a la iglesia de Esmirna. La palabra de Dios nos está enseñando que el servir, que el obedecer a Dios tiene un precio. Y muchas veces este precio tiene que ver con el sufrimiento y aún también con la misma muerte. Hoy día muchos predicadores enseñan y hablan de prosperidad y hablan de bendición, pero la palabra del Señor siempre tiene un mensaje de aliento, de fortaleza para nosotros, que es necesario que también pasemos por tiempos de tribulación y de necesidad. Por eso, iglesia, aguanta, aguanta, aguanta. Puede ser difícil decir: Señor, ¿hasta cuándo? Pero es necesario que entendamos que vendrán tiempos de tribulación. Pero quiero decirles, mis amados, que Dios está con nosotros. Y dice la palabra: y seréis probados. La palabra probar significa refinar y significa comprobar. Y quiero decirte, iglesia, que cuando la prueba procede de Dios, significa que Dios nos va a examinar. Significa que Dios nos va a refinar para hacernos crecer. Cuando la tentación procede del malo, es con la finalidad de hacernos caer. Por eso, iglesia, ahorita estamos siendo probados. Dios nos está refinando para que saque lo mejor de nuestra vida,
Dios está comprobando si estamos aptos para la batalla y para entrar en el reino de Dios. Así que, iglesia, aguanta. Hermanos, aguantemos la prueba. Dios nos está examinando para ver si somos aptos para el reino del Señor. Entonces, Dios les dice a aquella iglesia: no temas, no tengas miedo en nada. Lo que vas a padecer, lo que estás sufriendo, la tribulación que estás atravesando, no tengas miedo. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, dice, no temeremos mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que, iglesia, Dios está con nosotros en esta tribulación que estamos viviendo, que estamos pasando. Y el Señor les dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esta palabra de 10 días, algunos historiadores han registrado que a lo largo de la historia de la iglesia primitiva hubieron 10 persecuciones por parte de diferentes emperadores romanos, en donde aquellos nuestros hermanos eran llevados a la muerte, en donde aquellos nuestros hermanos eran llevados a la cárcel, en donde aquellos nuestros hermanos eran arrojados a las fieras, y aún en medio del sufrimiento mantenían su fidelidad al Señor. Muchas veces nosotros con esta situación ya no aguantamos. Ahora imaginemos, hermanos, si el Señor nos lleva a la cárcel. Yo creo que nos morimos. Ahora imaginemos, hermanos, si el Señor nos lleva a la muerte. Pero aún en medio de ello, recordemos fidelidad, fe al Señor. Por eso a la iglesia de Esmirna, Dios le decía: tú eres rico, estás pobre en lo material. Tal vez no tienes que comer, te afliges, pero en cuanto a fe y fidelidad, tú eres rico. Aprendamos, iglesia, de nuestros hermanos de Esmirna. Entendemos entonces que Dios siempre tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. El Señor entonces les dice por 10 días, Dios siempre va a poner límites a la prueba. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Hermanos, Satanás no puede hacer lo que quiera con los creyentes. Dios tiene el control de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos pasando. Dios tiene el control. Miren, recuerden la vida de Job. El enemigo pidió permiso al Señor para tentarlo y Dios le dijo: te doy el permiso, pero no toques su alma. Podemos recordar también a Abraham. Abraham se le dijo: mira, Abraham, tu descendencia será cautiva por más de 400 años. Podemos ver cómo Dios pone límites al enemigo. Podemos pensar en la vida de Pedro. Dios le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo me ha pedido tu vida para zarandearte. Y Dios y el Señor Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, mis amados hermanos, este tiempo de aflicción, de crisis, de prueba, Dios ha establecido un límite. Los hombres podrán hablar de meses, de años, pero Dios tiene el control. Él sabe el límite que tiene esta plaga. Pero, iglesia, confiemos en el Señor. Él nos está probando, pero sabemos que en este tiempo de prueba, de lucha, mantengamos nuestra fidelidad y nuestra fe puesta en el Señor.
Ahora, quiero decirles, iglesia, que Romanos, el libro a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, iglesia, tribulaciones vienen, tribulaciones vendrán, pero lo que el Señor nos está preparando allá en los cielos es algo más grande que no se compara a esta tribulación que hoy estamos viviendo. Y quiero decirles, iglesia, que la palabra nos enseña que esto solamente es principio de dolores. Así que, iglesia, en el cielo nos espera algo grande, algo maravilloso. Así que, iglesia, aguanta, aguanta, aguanta la prueba, aguanta la tribulación. El desafío para aquella iglesia es que ellos fuesen fieles hasta la muerte. Esa era la fidelidad que Dios demandaba para ellos, que fueran fieles hasta la muerte. Aquella gran ciudad se distinguía por su fidelidad al emperador romano, por esa declaración de decir César es el Señor. Por ello se caracterizaba aquella gran ciudad. Pero los cristianos que pertenecían a la iglesia de Esmirna deberían de caracterizarse por su fidelidad al Señor, por su constancia, por su perseverancia a Dios. ¿Hasta dónde iba a durar la prueba para muchos cristianos? Hasta la muerte. Muchos hoy día pueden pasar por enfermedad, por escasez, por persecución, por despojo, pero para algunos aquella prueba es hasta la muerte. Por eso, iglesia, no temas, Dios está con nosotros. Por eso Pablo a los Romanos en su capítulo 8, versículo 35, dice: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Iglesia, ¿qué nos podrá separar del amor del Señor? Veamos la vida de aquellos nuestros hermanos de aquellos primeros tiempos. Veamos la vida de aquellos nuestros hermanos de la iglesia primitiva que daban su vida por el Señor, aún hasta la muerte. Hoy a veces nosotros con poco nos queremos desviar, nos queremos apartar del Señor, queremos decir yo ya no voy, yo ya no puedo servir al Señor. Pero veamos el ejemplo de estos nuestros hermanos de aquella iglesia que aún la prueba podía durar hasta la muerte. Pero Pablo dice, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Y empieza a decir tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Así que, iglesia, pensemos, reflexionemos en el mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna. ¿Qué nos podrá separar del amor del Señor? ¿Acaso podrá ser el coronavirus? ¿Nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Acaso podrá ser el hambre? A veces nos podemos quejar que salimos a trabajar y no llevamos el recurso a casa. Podrán los hermanos que trabajan en empresa quejarse porque están a medio sueldo. ¿Acaso eso nos podrá separar del amor del Señor? Veamos el ejemplo de nuestros hermanos que pertenecían a Esmirna, con hambre, despojados, sin bienes, sin poder comprar, sin poder vender, pero ellos mantenían su fidelidad al Señor. Por ello el Señor les dice, sean fieles hasta la muerte. Iglesia, ¿podemos aguantar hasta la muerte? Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso yo espero que ahora que volvamos a reunirnos, podamos decir, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y que esto no se nos haga una costumbre ahorita que estamos en casa y decir, ya la hicimos. No, hermanos, recordemos que tenemos que reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor.
Fidelidad pide Dios para nosotros. Fidelidad está demandando el Señor para ti, para tu familia, hasta el día que Él venga o cuando el Señor nos llame a su presencia. Pablo pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me espera la corona de vida que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman y esperan su venida. Recuerda, iglesia, que las cosas materiales un día terminarán. Lo que podemos tener no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Imagínense la corona de la vida. Esmirna, aquella gran ciudad, se caracterizaba por realizar diversos eventos deportivos. Y dice la historia que a los ganadores les daban una guirnalda hecha de flores y de hojas, y se las colocaban en señal de victoria. Pero esta guirnalda, ustedes saben, hermanos, que las flores se marchitan, las hojas se marchitan. Entonces aquella guirnalda, aquella corona de los vencedores podía durar, no sé, 3, 4 días, una semana, pero el Señor promete darnos una corona incorruptible. Por eso, iglesia, fidelidad al Señor, mantente fiel, iglesia. Esto va a pasar. Y aún así, hermanos, si el Señor nos dijeran: ¿saben qué, iglesia? Esto no va a terminar, sino que aún va a ir en aumento. Iglesia, fieles, fieles, fieles al Señor. Porque Él nos ha prometido la corona de la vida. Como dice el Señor a la iglesia: yo te daré la corona de la vida. Así que un día nos espera una corona incorruptible. Ahí nos vamos a ver todos coronados con una guirnalda de vencedores. Así que, amados, sigamos firmes en medio del sufrimiento. Y sigue diciendo la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, iglesia, maná del cielo, escucha la voz del Señor. Hermanos, escuchemos la voz de Dios. Aquellos que ven esta grabación, escuchen la voz del Señor. Atendamos a la palabra de Dios. El que venciere, dice la Escritura, no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Dios espera que sus hijos seamos vencedores. Es cierto que a veces la lucha es fuerte. Es cierto que a veces la necesidad nos agobia. Es cierto que a veces sentimos que ya no podemos caminar. Es cierto que a veces sentimos que no sabemos qué vamos a hacer. Pero en medio de todo esto, el Señor pide y demanda de nosotros que seamos vencedores. Como los atletas, corramos la carrera que tenemos por delante, porque nos espera un galardón. Iglesia, tenemos que vencer en medio de esta tribulación. Tenemos que vencer en medio de esta aflicción. Por eso dice el Señor: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Para el vencedor no hay pérdida. Para el vencedor no hay daño. No existe jamás esa posibilidad. Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, iglesia, estamos del lado del vencedor. Somos más que vencedores. La palabra que usa la Escritura es la palabra Jupernicao, que habla de supervencedores. Por eso la iglesia debe de ser supervencedora en el nombre de Jesús. Estamos del lado del vencedor. Iglesia, ¿podemos vencer esta tribulación? Sí.
¿Podemos superar la escasez? Sí. ¿Podemos superar la falta de trabajo? Sí. Porque lo que nos espera, hemos dicho allá en el cielo, es algo que no se puede comparar a lo que podamos tener en esta tierra. Así que en todas estas cosas, por encima de la tribulación, por encima de la aflicción, por encima de las circunstancias, somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, no por nuestra capacidad, no por lo que puedas tener en el banco, no por lo que puedas tener en cuanto a posesiones, sino somos más que vencedores por medio de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Y la promesa que se le da a la iglesia es que no sufriría daño de la segunda muerte. Esta segunda muerte se relaciona con la separación definitiva entre Dios y el hombre. Es necesario, dice la palabra, que todos muramos. Un día este cuerpo tiene que perecer. Un día todos tenemos que morir. Pero es importante y es necesario que antes que eso suceda, conozcamos de Jesús. Nos acerquemos a Dios hoy que tenemos vida, porque de esta manera la segunda muerte, dice la Escritura, no causará daño a los creyentes. Muchos hablan y dicen que después de la muerte ya no hay nada, ya no hay vida, todo se ha acabado. Pero la palabra del Señor nos enseña que esa segunda muerte hace referencia a la separación eterna de la presencia y de la gloria de Dios de parte del hombre. Por eso ustedes que nos escuchan, iglesia que escucha, no es aniquilación, sino más bien es ruina. Todos aquellos que rechazan a Jesús como Salvador, que hacen a un lado al Señor como el Salvador de sus vidas, un día sufrirán ruina, separación eterna de la misma presencia de Dios. Por eso a la iglesia de Esmirna se les está diciendo, si eres vencedora, si superas la crisis, la aflicción, la tribulación, no sufrirás daño de la segunda muerte. Así que, iglesia, mantengamos nuestra fidelidad al Señor. Dice Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios quiere librarnos de esta muerte. Por ello, iglesia, mantengamos nuestra fidelidad al Señor. Quiero decirte que la fidelidad de la iglesia de Esmirna fue recompensada. Su candelero no fue quitado de su lugar, puesto que la iglesia permanece hasta hoy. La iglesia no fue del todo desarraigada. Hoy es llamada como la perla del Egeo y es la tercera ciudad más importante de hoy que hay en Turquía. Y de hecho los turcos la llaman la incrédula Esmirna. Esta iglesia oyó y entendió el mensaje de parte de Dios. Como veíamos la semana pasada, la iglesia de Éfeso no escuchó la voz de Dios y su candelero fue removido. Pero la iglesia de Esmirna permanece hasta el día de hoy porque escuchó el mensaje del Señor. Iglesia, mantengámonos en fidelidad al Señor. Yo no sé si esta aflicción que hoy estamos pasando, yo no sé si esa enfermedad que estás atravesando
va a desaparecer o va a aumentar. Yo no sé si la escasez va a venir en aumento, pero solo quiero decirte, iglesia, que en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, mantengamos nuestra fidelidad al Señor. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Fidelidad, fe al Señor. Las tribulaciones vendrán, los problemas vendrán. Como el Señor dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo pasarás problemas. ¿Qué más quisiéramos? No vivir tribulaciones. Pero la palabra de Dios nos dice que Él está con nosotros en medio de la prueba. Iglesia, sé fiel hasta la muerte. Y el Señor nos dará la corona de la vida. Dios te bendiga, iglesia. Oremos a Dios y pidamos fidelidad al Señor en medio de lo que estamos viviendo. Muchos hablan de prosperidad y de riqueza, pero el mensaje de Dios, la palabra del Señor nos enseña que todo lo que vendrá solamente es el principio de dolores, de algo más grande que se acerca aún más para la iglesia, pero el Señor ha prometido guardarnos de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Iglesia, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero serte fiel a pesar de la escasez. A lo mejor me voy a quedar con hambre, pero quiero serte fiel. A lo mejor me van a despojar de mis bienes materiales, pero quiero serte fiel. A lo mejor voy a estar enfermo, pero quiero serte fiel. Ora, iglesia, pide fidelidad al Señor y Él te dará la corona de la vida. Iglesia, sé fiel al Señor, sé fiel. Padre, oramos para ser fieles al Señor. ¿Hasta cuándo va a durar esta tribulación? No lo sabemos, pero para muchos el límite es hasta la muerte. Señor, revélenos su palabra. Iglesia, aprende del ejemplo de los primeros cristianos, despojados de sus bienes, echados a la cárcel, atribulados. Pero el Señor les dijo: pero ustedes son ricos, porque tenían fe y fidelidad al Señor. Iglesia, sé fiel, seamos fieles. Estás enfermo, sé fiel al Señor. Estás en escasez, sé fiel al Señor. Él va a abrir puertas, Él va a abrir el mar, Él va a hacer cosas maravillosas y grandes. Sé fiel hasta la muerte. La iglesia de Esmirna escuchó el mensaje de Dios y hasta hoy permanece. Su candelero no fue quitado de su lugar y sigue alumbrando ahí donde está puesta. Señor, queremos ser fieles. Amados, nos espera la corona de vida. Nos espera un galardón. Quiero decirte, iglesia, que lo material no se compara en nada a lo que Dios nuestro Padre nos está preparando allí en el cielo. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un día caminaremos en calles de oro y veremos un mar de cristal.
pero Dios espera fidelidad. No sufriremos daño de la segunda muerte. Para muchos esto puede sonar a una fantasía, pero quiero decirte que hoy es el tiempo para abrir nuestro corazón a Jesús como nuestro Salvador. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios te bendiga y Dios mediante nos estamos viendo la próxima semana con la ayuda de Dios. Un fuerte abrazo para todos y muchas felicidades a todas nuestras hermanas. Dios les bendiga.